Vean qué frases contundentes. Se niega, es una crisis antropológica, se niega la primacía del ser humano. Tras esta actitud se esconde el rechazo de la ética y el rechazo de Dios. El dinero debe servir y no gobernar. El dinero debe servir y no gobernar. Hoy en muchas partes se reclama mayor seguridad, pero hasta que no se reviertan la exclusión y la inequidad dentro de una sociedad y entre los distintos pueblos, será imposible erradicar la violencia. No habrá programas políticos ni recursos policiales o de inteligencia que puedan asegurar indefinidamente la tranquilidad. Es el mal cristalizado en estructuras sociales injustas, a partir del cual no puede esperarse un futuro mejor. Los católicos muchas veces nos perdemos en estar en el templo, en rezar el rosario, obras de caridad así como medias superficiales, y nos olvidamos de estos reclamos de justicia social que Dios nos pide que atendamos. Y luego decimos, ¿por qué nos está yendo mal en la sociedad? ¿Por qué estamos viviendo en Guanajuato de forma particular un estado de violencia muy fuerte? Por todas partes, la gente tenemos miedo de salir a la calle, de nuestros hijos, de vernos en medio de una balacera. Hay miedo en la sociedad. No podemos decir que no, que son problemas aislados. No, sí es un problema fuerte. Y decimos, eso va a cambiar portándonos bien. No, es importante eso, el cambio interior, el cambio de persona, pero también la justicia social es muy importante. Si no procuramos que los más pobres vivan con verdadera dignidad, siempre van a estar rebelándose. Y el Papa dice algo, cuidado con diseñar políticas para adormecer a la gente pobre y nada más hacerles creer como que ya te atendimos, ya calladito, se ve más bonito, un poquito de cacahuates y se acabó. No, no es por ahí. Debe ser una justicia social profunda, con visión evangélica, como lo hacían los primeros apóstoles. ¿Han leído los primeros apóstoles cómo hacían lo que se llama la coinonía? ¿Qué hacían? Los más ricos vendían sus propiedades, las ponían a disposición de los apóstoles y los apóstoles las distribuían entre los más necesitados. Y hoy diríamos, no, ¿y eso qué es? Se lo vamos a dar al cura para que el cura se lo gaste. Diríamos muchísimas cosas en contra de esa práctica que se llama coinonía. Pues resulta que gracias a esas prácticas de amor, de fraternidad humana, gracias a esas y otras prácticas, es como se expandió el cristianismo. La gente decía, ¿cómo se aman? Vean cómo se aman estos, que hasta daban sus propiedades. El principal precursor, no me acordé la vez pasada ya en la plática de Gandhi, y ahorita me estoy acordando, el principal seguidor fue el segundo, más bien el primero, de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís se convierte, se hace fraile mendicante. El primero que llegó con él, su primer compañero, fue Bernardo de Quintavalle. Bernardo de Quintavalle era el hombre más rico de Asís. Y en una tarde vendió todo y su dinero lo fue y lo entregó a los más pobres de Asís. Y se fue con San Francisco, nunca más regresó a eso. Y cuentan en las florecillas de San Francisco, un libro muy bonito que cuenta anécdotas muy interesantes, que por ese desprendimiento, San Bernardo de Quintavalle tenía el poder venido de Dios de sanar personas, hacía grandes milagros, levitaba, o sea, era un santo al poco tiempo de que se había convertido, todo por su desprendimiento. El punto que quería aclarar, se me estaba olvidando. Cristo nunca dijo que el dinero fuera malo. Hay que cuidar de no caer en extremos. Aquí alguien que diga, no, yo voy a dar todo mi dinero a los pobres, y no tienes hijos en tu casa, hijas, no tienes un esposo, una esposa, no puedes utilizar ese dinero de otra manera. Claro que sí. Dios no nos pide que nos empobrezcamos. A algunos sí se los pide, como a San Francisco y sus seguidores, o a los sacerdotes, tienen voto de pobreza. A nosotros, laicos en general, no nos pide eso. Nos pide nada más que no pongamos al dinero por encima de él. Me voy hasta otro, en este capítulo
vienen temas importantes. Por ejemplo, cuando habla de la necesidad de formación, vean lo que dice sobre la formación. Dice, los laicos ya son la mayoría del pueblo de Dios. Ya no hay tantos sacerdotes, religiosos, ya no hay, cada vez hay menos. Los laicos seguimos subsistiendo. Dice, a su servicio está la minoría de los ministros ordenados, pero en muchos casos los laicos no se formaron para asumir responsabilidades importantes. En otros laicos que no se suman al trabajo de la iglesia porque no encuentran espacios en sus iglesias particulares para poder expresarse y actuar, a raíz de un excesivo clericalismo. Si bien se percibe una mayor participación de muchos en los ministerios laicales, este compromiso no se refleja en la penetración de los valores cristianos en el mundo social, político y económico. Se limita muchas veces a las tareas intraeclesiales, los que leen la palabra de Dios, que recogen la limosna, y no está diciendo el Papa que estén mal. Lo que dice es, se necesita esos, pero también se necesita los que salgan a formar valores cristianos en el mundo social, político y económico. No debemos limitarnos al interior de las parroquias. La formación de laicos y la evangelización de los grupos profesionales e intelectuales, entiendo que eso lo hacen los Legionarios de Cristo, por ejemplo, el Opus Dei, otras organizaciones de la Iglesia Católica. Dice, la formación de estos grupos profesionales e intelectuales constituyen un desafío pastoral importantísimo. En cuanto a las mujeres, la Iglesia reconoce el indispensable aporte de la mujer en la sociedad. Todavía es necesario ampliar los espacios para una presencia femenina más inclusiva y más incisiva en la Iglesia, en el ámbito laboral y en los diversos lugares donde se toman las decisiones importantes, tanto en la Iglesia como en las estructuras sociales. El Papa, si se dan cuenta, yo lo he escuchado muchas veces, no es que sea feminista. Es una persona que es consciente de que históricamente sí ha habido mucha desigualdad en perjuicio de las mujeres, y él dice, es necesario que recuperemos las enseñanzas de Cristo. Cristo constantemente reivindicaba la dignidad de la mujer ante la sociedad. Eso tenemos que hacer nosotros también, evitar el machismo, evitar todos esos lastres sociales, esos vicios sociales que generan que muchas mujeres se alejen de la iglesia porque dicen, ¿cómo le voy a creer a mi esposo que va a misa si luego llega a casa y se emborracha, me golpea, me trata mal? Es una contradicción. Hay que luchar contra esas injusticias. Los jóvenes, es importante que los jóvenes sean educados, sean evangelizados y que tengan un protagonismo mayor. Él dice que donde hay jóvenes bien formados que trabajen a favor de la iglesia, hay mucho progreso, mucho progreso, porque los jóvenes tienen una energía especial, una alegría especial que contagia. Tenemos que impulsar muchísimo a los jóvenes. Bueno, ese es el capítulo segundo en términos generales. Viene un capítulo que se llama el anuncio del Evangelio. Y aquí quiero rescatar algo importante. Bueno, no rescatar, todo es importante, pero destacar más que rescatar, destacar. Otra vez dice el Papa, el anuncio a la cultura implica también un anuncio a las culturas profesionales, científicas y académicas. Se trata del encuentro entre la fe, la razón y las ciencias que procura desarrollar un nuevo discurso de la credibilidad, una original apologética, defensa del Evangelio, que ayude a crear las disposiciones para que el Evangelio sea escuchado por todos. En las universidades debe pensarse y desarrollarse el intento, la misión evangelizadora de un modo interdisciplinario e integrador. Luego dice algo que es para los sacerdotes, pero que es importante, creo que comentemos rápidamente, aunque sea. Dice que la homilía, ¿saben qué es la homilía? Es el mensaje, el sermón que dan los sacerdotes después de que se lee el Evangelio. Dice, es la piedra de toque para evaluar la cercanía y la capacidad de encuentro de un pastor con su pueblo. El Papa dice,
sacerdotes y laicos que se dediquen a evangelizar deben estar cerca del pueblo, porque si no, construimos nuestra evangelización sin tomar en cuenta las necesidades reales del pueblo. Eso es muy cierto. Una persona que le quiere hablar a mujeres que quieren abortar, necesita saber qué sufre, qué padece esa mujer, aunque no sea en carne propia, pero habiendo escuchado. Eso lo sabes tú muy bien, Candida. ¿Cuáles son sus necesidades? Por supuesto. Sus fortalezas y sus áreas de oportunidad. Creas una empatía tan profunda que puedes llegar con un mensaje serio de lo que Cristo quiere para esa persona, de lo que Cristo le quiere dar a esa persona, y entonces capta bien el mensaje. Cuando llegas de manera fría a alguien sin compenetrarte con esa persona, con ese grupo social, tu mensaje suena falso, aunque sea basado en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si tu vida no es acorde, empática, no es acorde a lo que estás enseñando y empática con esa persona o ese grupo social, tu mensaje no va a llegar. Necesitas, por ejemplo, hablarle a los pobres. Llegas con esos pobres haciendo gala de opulencia material y además burlándote de la situación de la pobreza. Pues por supuesto que lo que les digas sobre Dios va a ser hasta una ofensa para ellos. Hay que vivir, y esa pobreza muchísimas veces no es una pobreza solo material, es una pobreza afectiva, es decir, que no estemos apegados a lo material. Eso la gente sabe. Cuando uno vive con sencillez material, aunque vivas bien económicamente, la gente dice: este hombre, esta mujer, esta familia tratan de vivir una cierta austeridad material, y su mensaje es bien recibido. Pastores con olor a oveja. Eso dice el Papa. Es la mejor definición de lo que está tratando de decir. No sé en qué encíclica o qué documento lo diga, pero eso es: pastores con olor a oveja. Esa es la mejor explicación. Bueno, ese es como el resumen de ese capítulo. Ya solamente faltan 2 capítulos. El capítulo 4 se llama La dimensión social de la evangelización. Comienza diciendo el Papa: la tarea evangelizadora implica y exige una promoción integral de cada ser humano. Por consiguiente, nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad secreta de las personas, sin influencia alguna en la vida social y nacional. Una auténtica fe siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo. No sé si ustedes se han enfrentado en su actividad evangelizadora, la que hayan realizado o estén realizando, con que mucha gente, yo sí lo he padecido, te dice: oye, tus creencias religiosas son para tu vida personal y para de la puerta de tu casa para adentro. Enséñale a tus hijos, a tu mujer, a tu esposo, lo que quieras, pero no quieras venir a adoctrinar, a ideologizar. Piensan que es una ideología el cristianismo, que no vengas a ideologizar a la sociedad. Eso déjalo para los políticos. Pero yo tengo anécdotas que son verdaderamente de locura. En una ocasión, creo que no sé si fue el año pasado, sí, creo que fue el año pasado, andábamos recabando firmas en contra del aborto, ¿sí? En contra del aborto, y total, que anduvimos por todos lados. Y hubo un rosario, sí fue el año pasado, creo, y caminamos por la calle de San Rosario. El caso es que yo repartí muchas listas en la iglesia, y íbamos muchas señoras con nuestras listas. El caso es que mientras estábamos esperando que ya saliera el sacerdote para iniciar el rosario, yo con mi lista, y llego con un señor y le dije que me quería firmar y que se trataba, y ya le conté. Y dijo: yo no firmo eso. Y me prendió. Ahí estaba, en la fila para rezar el rosario. Y le dije: ¿y usted qué hace aquí? Y dijo: o sea que no puedo rezar el rosario. No, porque usted ni siquiera tiene mínima idea de lo que el rosario es. No tiene usted idea. ¿Cómo es posible que me diga usted que no firma en contra del aborto? ¿O sea, está a favor del aborto? Es que cada quien le dije: ¿sabe qué? Por favor. Me puse como una loca, tú ya me conoces, que me puedo poner. Como el subjetivismo, ahí, ¿no? Ahí en el atrio le dije: váyase de aquí. Y así todo el mundo se me quedó bien. Le dije: váyase de aquí. Usted no tiene nada que hacer aquí, porque tiene el demonio dentro. Le dije: váyase, porque eso permea. Y ahorita no nos haga sombra, porque estamos apoyándonos y todos estamos en la misma sintonía. ¿Cómo me va a venir usted a decir aquí en la puerta de la iglesia que no me firma porque está de acuerdo con el aborto, porque maten inocentes en el vientre de su madre?
por el amor de Dios, váyase usted de aquí. El tipo, como había tanta gente que estaba viéndonos así con cara de ¿qué está pasando? No dijo ni pío. Pero no te estoy diciendo que estábamos en lo privado y que yo estaba evangelizando, porque eso es evangelizar, que yo estaba evangelizando no sé, en un grupo político. No, en la puerta de la iglesia, y con eso me salió. Y no fue el único, pero con ese sí me puse brava, porque me salieron muchos otros en el caminar que íbamos recabando las firmas, que me salieron con cada cosa. Pero ese señor en la puerta de la iglesia con sus 2 niños ahí por un lado, porque iban los del catecismo, diciendo que él estaba de acuerdo conmigo. Entonces, esto es lo que... Sí, otro, yo creo que no mencioné ese elemento, es el que tú estás diciendo, que estamos enfrentando, lo dice el Papa, es el relativismo. ¿Qué es el relativismo? Como una conciencia subjetiva de lo que cada quien quiera creer que está bien o que está mal, y no. Ya sabemos que Cristo, bueno, desde antes de Cristo, Moisés nos trajo las leyes con los 10 mandamientos, que son normas objetivas que analizadas concienzudamente, no tontamente, sino concienzudamente, nos presentan valores que son importantísimos de cuidar. La ley natural, la ley moral. ¿Sí? ¿Sí? Tiene una fuerza que cuando la entiendes de verdad, no que nada más la leas y que no matarás, y eso qué. Pues el no matarás tiene un gran sentido que le da fuerza a las personas, a las sociedades. Si no tuviéramos esa ley, de hecho existen los códigos penales, nada más que en los códigos penales no se establece como no matar, se dice al que mate se le aplicará una sanción, una pena de prisión de tantos a tantos años de prisión. En el fondo dicen algunos que no se está prohibiendo, nada más se te está advirtiendo que si lo haces se te va a castigar. Finalmente hay un valor ahí. ¿Cuál es? El valor de la vida. Y así cada uno de los 10 mandamientos tiene un gran valor. Imagínense nada más que pudiéramos libremente robarnos unos a otros. Sería un caos la sociedad. ¿Qué defiende, qué prohíbe? Así hay valores objetivos. El relativismo rompe con eso. El relativismo dice, no hay valores objetivos. Cada cosa debe ser analizada desde la perspectiva personal de cada quien. Cuando haces eso, empiezas a diluir la fuerza de cualquier doctrina, no solamente de las enseñanzas cristianas, de cualquier doctrina. Si para ti matar está bien porque lo que quieras decir, y yo tengo que respetar eso, pues entonces ya no hay puntos de acuerdo. Por eso un objetivismo moral, que es lo contrario al relativismo moral, es importante. Saber que hay valores por encima de nosotros que deben ser respetados y que nos permiten vivir en sociedad. Si no estuviera prohibido, por ejemplo, no cometer adulterio, en los códigos penales ya no existe, ya se quitó. Digo, es delicado que se haya hecho eso, pero finalmente los que creemos en Cristo debemos esforzarnos por vivir ese mandamiento de no adulterio. Si pudiéramos tener una mujer o un hombre y otro hombre y otra mujer, la vida sería imposible. ¿Cuántos daños genera socialmente este tipo de conductas? Muchos daños, de todo tipo, emocionales, a quien lo sufre, económicos, de todo tipo. Hay mucho sufrimiento con cada una de las conductas prohibidas cuando se realizan. Por lo tanto, el relativismo es uno de los grandes males. Junto al relativismo está esta actitud subjetivista de decir, no, la religión es para tu mundo interior y tu mundo personal. No es verdad. La religión cristiana configuró toda una cultura, por lo menos la europea, del siglo VI al siglo XVI. Durante 1000 años se configuró esa cultura y se generó progreso, se generó riqueza, se generó desarrollo cultural, desarrollo artístico, desarrollo económico a partir de los postulados cristianos. Eso ya no se quiere reconocer en nuestros tiempos, se habla de otros orígenes de la riqueza, del desarrollo cultural, pero si se analizan con seriedad y con franqueza, encontramos que el cristianismo hizo un gran desarrollo en Europa y que se nos fue transmitido por acá para América. Pero se alega que ese tiempo fue un tiempo de oscurantismo, un tiempo de atraso, un tiempo en que no hubo desarrollo.
porque se le da más desarrollo a las humanidades, a la belleza del cuerpo humano, a la perfección, al intelecto, y no a los valores y las virtudes. O no a la ciencia, y ahora sí a la ciencia, y como que ya despertamos y salimos de ese sueño, de ese adormecimiento. Sí. Ese es el planteamiento básico. El primer libro que generó como esa rebeldía muy fuerte hacia Dios y todo lo que tenga que ver con Dios fue un libro, hasta el título es engañoso, se llama Ludwig Feuerbach, que luego Carlos Marx tomó para sus planteamientos sobre el comunismo, donde dice que la religión es el opio del pueblo, que adormece. En ese libro que se llama, fíjense bien qué engañoso título, La esencia del cristianismo. Cuando uno lee el título dices, te van a decir cuál es la esencia del cristianismo, las ideas principales. No, te dicen cuál es lo engañoso del cristianismo según ese pensador, Ludwig Feuerbach. Lo lees y si no estás bien plantado en tus convicciones católicas, religiosas, cristianas, te tumban todas tus creencias, porque están muy bien planteadas. Y una cosa que dice básica es, los seres humanos tenemos tanta necesidad emocional, psicológica, afectiva, de tener como un ser superior al cual abrazarte en tus dificultades, en tu soledad, en tus vacíos, y entonces el ser humano tiene necesidad de crear a Dios. Resulta que según Ludwig Feuerbach, el hombre, el ser humano, la mujer, creó a Dios, no al revés. Y lo dice de una manera tan convincente que muchos han caído en eso y se lo creen. Dicen, sí es cierto, Dios es una creación del ser humano para como suplir o llenar nuestros vacíos más profundos. Durísimo, Bueno, son de esos engaños. Quienes no han experimentado la gracia de Dios, sí se lo creen. Quienes ya experimentamos la gracia, el amor de Dios, la misericordia de Dios, aunque lo leamos, yo leí ya ese libro, no cae uno en esas trampas. Se afianza uno porque ya lo viviste. Ya sabes que Dios no es una idea. Dios es una persona que te ama y que te mantiene en las peores circunstancias incluso. Ya lo sabes por experiencia. Ya no es una idea solamente. Ya no te hacen caer. Bueno. Como en una conciencia social. ¿Las ideas engañosas? Sí, ¿o las ideas? Sí, claro. Porque yo conocí esas ideas, pero yo no sabía ni de dónde venían. Se difunden, así como sin saber el autor, ni como dices tú, de dónde surgieron, pero ahí están en el ambiente. Y hasta hay gente que en su vida ha leído ese libro y que te dice, no hombre, Dios es una creación humana, nosotros nos lo inventamos. Ni siquiera leyeron ese libro. Pero por la falta de experiencia de Dios, tienen esas ideas impresas. De alguna forma, Ludwig Feuerbach escribió como sus intuiciones humanas, que todos hemos experimentado eso. Yo de joven, no sé si ustedes, experimenté que Dios era una fantasía. Yo lo creía. Mi pensamiento me decía, no, es que eso no puede ser cierto. Los milagros, ¿cómo que Jesús caminó sobre eso? No es posible. ¿Cómo que Jesús hizo que el paralítico de 38 años se levantara y caminara? Eso no es posible. ¿No lo crees? Cuando eso que dice Cristo, tú lo has experimentado en tu propia carne o en tu entorno, ya quien venga a darte un discurso ideológico de que Dios es una fantasía, que tú lo creaste, ya no te hace caer por ningún motivo, porque tú ya lo sabes por experiencia. Has experimentado el amor de Dios. Por eso la evangelización no son ideas. La evangelización es una relación con una persona, con Cristo. Debes conocer a Cristo, no solo intelectualmente, sino en tu experiencia. A eso se tiende con lo que se llama mística. Es la unión íntima con Dios, en donde ya lo sentiste, incluso lo sentiste, no solo lo pensaste, no solo lo tienes como una noción de amor, no, ya experimentaste su amor. Cuando eso pasa, estás del otro lado, te vuelves de verdad indestructible. Un libro como este que estoy mencionando no te hace caer
Nunca abandonas ya tus creencias y al contrario vas para adelante, Dios te va llevando, Dios te va llegando. La misa de hoy es muy, muy bonita, fue muy bonita. Yo hace como un año, por primera vez, entendí lo que es la oración de Jesús. El capítulo 17 del Evangelio de San Juan, léanlo, es la oración que Jesús hace por la humanidad. Yo siempre pensaba que cuando yo oraba era por mis propios esfuerzos, porque yo quería orar. No, resulta que cada vez que alguien de ustedes ora, hoy la oración que hayan hecho o las oraciones que hayan hecho, esa búsqueda de Dios, el alma busca a Dios, es porque primero Dios oró por nosotros y le pidió a su Padre que nos diera la gracia de empezar a entender quién es Dios, su amor, etc. Oramos por gracia de Dios, no por un esfuerzo personal. Hasta en eso Dios nos amó primero. Dios nos da su gracia para orar por Él. Lean el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Bueno, y termino con el capítulo 5, que se denomina los evangelizadores con espíritu. Leo el primer párrafo y luego uno último que tiene que ver con la Santísima Virgen María. Evangelizadores con espíritu quiere decir evangelizadores que se abren sin temor a la acción del Espíritu Santo, que oran y trabajan. La primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que hemos recibido. Para eso urge recobrar un espíritu contemplativo. ¿Saben ustedes lo que es un espíritu contemplativo? ¿Mande? Está cerca de Él. Lo que decía hace un momento aquí con Julio, bueno, con todos ustedes, la mística, esa necesidad que tenemos de unirnos con Dios, de conocerlo como es, que en esta tierra nunca se va a lograr de manera plena. Eso está reservado para la vida eterna, pero sí podemos acercarnos desde esta vida. Yo no sé si ustedes han tenido alguna vez una experiencia mística de ese tipo. Mística no suena así, suena, y es una mala interpretación, como algo así paranormal, como algo misterioso, como algo secreto, oculto. No, místico es eso, unión con Dios, una unión profunda con Dios, que a veces es... Yo lo experimenté cuando nació mi hijo y cuando nació mi hija. Esa sensación de ver la vida, esa que te atrapa, ese amor, esa infinitud de Dios, que ves a tu hijo ahí naciendo y dices, aquí está Dios, claro que Dios existe. Esa es una experiencia mística. No sé si ustedes hombres o, bueno, ustedes, todas las mujeres que han tenido hijos, pero no han visto el nacimiento, a lo mejor lo vieron después en película, pero uno de hombre estar viendo el nacimiento así y escuchar llorar a tu hijo, a tu hija, eso es una verdadera experiencia mística, eso es una experiencia mística. O ver la recuperación de una persona que estaba muy enferma y que muy rápido, o aunque sea despacio, se empieza a recuperar y se recupera. Eso es una experiencia de unión con Dios. Así, se siente la presencia de Dios, se sabe que Dios está presente. ¿Han tenido alguna vez una experiencia de esa? ¿Sí saben a qué me refiero? Sí. Creo que todos hemos tenido, ¿no? Y se ve así como muy lejano y luego dicen, está loco. No, son cosas incluso de la vida, podríamos decir, ordinaria. Cuando experimentas eso, ya estás viviendo la vida contemplativa. Estás tu mente, tu espíritu, tu cuerpo, tus sentidos, todo está dirigido hacia Dios. Y ahí está. Y Dios te responde y lo ves. Por ejemplo, ver un paisaje así que te quedas absorto, viendo la playa, el movimiento parsimonioso de las olas. Es una forma en que estás uniéndote a Dios a través de su creación. Por eso es tan importante la creación, como veíamos la semana pasada. Porque cuando ves una creación preciosa, limpia, te llenas de alegría. Cuando ves basura por todas partes, ya no alcanzas a ver a Dios, te tapa la visión de Dios, porque ves la fealdad de lo que hemos hecho los seres humanos. Bueno, esto es importante, entonces, recuperar esa visión contemplativa. Y vean con qué termina la encíclica. María es contemplativa del misterio de Dios en el mundo, en la historia y en la vida cotidiana de cada uno de nosotros.
Es la mujer orante y trabajadora en Nazaret. ¿Se imaginan? Nosotros quisiéramos ver a Cristo, no sé si ustedes, yo quisiera ver a Cristo desde este mundo, quisiera verlo. Tal vez se me conceda, tal vez no. Estoy convencido de que si me esfuerzo en vivir como lo estamos haciendo, lo voy a ver tal como es en el cielo. Pero, ¿se imaginan a la Virgen viéndolo todos los días? Lo vio durante 33 años de su vida, bueno, 36 más o menos, ¿no? No, perdón, 33. 30 empezó su vida pública y murió, ¿no? A los 33. 33 años viendo a nuestro Señor. ¿Quién sabe cuántas cosas vería, cuántas actitudes de Jesús, sus palabras, sus preguntas cuando iba creciendo? Ella lo contempló y qué bonito aquello que dice que ella guardaba todas las cosas en su corazón. Yo le digo a esa mi esposa, ella no tenía cámaras fotográficas, no tenía celulares, no tenía videograbadoras. Yo creo que es mejor solo un corazón, porque si no te confías y dices, ay, lo tengo en la cámara. No, cuando no tienes esos recursos, no digo, no estoy en contra de esos avances, pero te esfuerzas más por grabarlos en tu corazón, en tu mente, en lo más profundo de ti. 33 años viendo a Jesús. Y también, importantísimo, que esto es el punto clave de la evangelización, salir pronto como ella lo hizo cuando fue a visitar a su prima Santa Isabel. Dice la palabra de Dios, sin demora. Ella salió con prontitud y sin demora. En otra parte dice el Papa, nada de angustias, nada de estar estresados, de querer ayudarles a los demás. No, angustias no, pero prisa sí, prisa en el sentido de sin demora. Si sabemos que mucha gente está sufriendo por falta de Dios, no nos detengamos y avancemos apresurados hacia esas personas. Vayamos hacia esas personas que se están muriendo, no solamente físicamente y espiritualmente, emocionalmente. Hay mucha gente que carga unos sufrimientos terribles, emocionales, psicológicos, y que también de esos sufrimientos se verían sanados si escucharan hablar y experimentaran en algún momento el amor de Dios. Pero para experimentar el amor, primero hay que haber escuchado hablar de nuestro Señor Jesucristo y de lo que Él hace y de lo que Él vive. Todo eso. Esa es la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, y como se darán cuenta, es un mensaje de alegría, a pesar de la cruz. En la cruz también se conoce la alegría. No sé si han reflexionado ustedes, siempre o muchas veces nos queremos aferrar, no siempre, es una generalización, es una palabra generalizante equivocada. Muchas veces nos queremos aferrar al Cristo resucitado y queremos dejar al Cristo de la cruz. No habría resurrección sin cruz. Necesitamos voltear los ojos al crucificado para poder entender la resurrección. También cuidado de quedarnos nada más en el Cristo crucificado y no ver que hubo una resurrección, porque si no, nos va a pasar lo que dice el Papa, con eso termino, que vamos a tener siempre cara de velorio o cara de vinagre, dice el Papa. Cuidado con eso, porque eso no transmite nada positivo, y cuando entramos a un templo y vemos pura gente con caras avinagradas y de velorio, casi que lo primero que queremos hacer es salirnos de ese templo. Cuando entramos a un templo donde la gente está cantando, está feliz, están contentos, están en paz, están escuchando con amor, eso llama, y eso es lo que necesitamos hacer en nuestros tiempos. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a cerrar con una oración. Si hay preguntas antes de la oración o alguna aportación, ¿no? A mí ¿qué me gusta de eso que hablabas al final, de lo que muchas veces necesitan nuestros hermanos? Una escucha atenta, porque en muchas ocasiones tenemos tantas ganas de hablar y nos olvidamos de la necesidad que hay de esa escucha atenta. Tú y yo lo hemos platicado, esto de que hay personas que hablan y hablan de tantas cosas y cuando ya terminan de hablar tanto, te dicen así: ¿qué ganas tenía de hablar? Porque como todos tenemos la boca tan grande, en general de nosotros, y las orejas tan chiquitas, ¿verdad? Y solo escuchamos nuestras necesidades,
nos olvidamos del hermano que necesita ser escuchado. Entonces, eso para mí ha sido una forma de evangelizar a toda prueba, porque aquella persona a la que le estás escuchando siempre sus necesidades, ella misma se está escuchando, y si solamente le damos un abrazo y yo les digo, Cristo te ama, te quiere muchísimo, te quiere feliz, analiza todo lo que dijiste y verás, aquí está Cristo entre nosotros. Ni siquiera le tuve que decir nada más que abrazar. Y yo le digo mucho así a las personas cuando vienen aquí: suelta tus hombros, suéltate, porque me gusta, las toco, las abrazo y les digo, relaja tus hombros, baja tus brazos, vamos a hacer una respiración tú y yo así, bonita, abrazadas. Y tú sientes como aquella persona siente esa paz. Y solamente la escuché. Y después le dije, Dios nos ama tanto que no quiere que estemos tan angustiados. Nos quiere muchísimo. Relájate. Todo es fácil. Disponte. Ábrete. Aquí está Él con nosotros. Y es como que de una vuelta a la otra. Y después vuelve la misma persona y dice, pero ¿por qué me hablas si me siento tan bien y me voy y soy la misma? Pues trata de resguardarte en ese espacio donde estuvimos hablando y sentiste esa paz, donde solamente estábamos tú, yo y nuestro Señor ahí escuchándote y sabiendo tus dolores, sabiendo que lo necesitas y que Él está para ti. Y ya, y cuando estés con otras personas o si estás sola, está ahí contigo Él y sabe, conoce tu corazón, como decía San Agustín. Dios es más íntimo al hombre que el hombre mismo. Yo sé que yo puedo camuflajear mis pensamientos, pero para Él no hay camuflaje. Él puede penetrar hasta lo más íntimo de mí y sabe finalmente lo que me está haciendo falta en este instante. A lo mejor yo no lo sé, pero Él sí sabe. Entonces yo confío y le digo, ay Señor, tú sí sabes lo que me hace falta. ¿Por qué me haces sufrir? Tú busca y dame tu paz, porque esa solo, la verdadera paz solo viene de Él, no viene de otra parte. Y es esa alegría de compartir esa buena nueva, es decir, Cristo nos ama, abandonémonos, confiemos, ese es el mensaje. Confía, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío. Sí. A lo que sigue. Sí. ¿Verdad? Pues muy bien, sí hace falta esa ternura. Sí, que expresas esa ternura. Utiliza mucho la palabra al Papa aquí también, ese abrazo tierno. Sí, es que sí, el abrazo es curativo, caray. El abrazo sincero, el abrazo afectuoso, el abrazo de aquí estoy. Y yo me relaciono más con mujeres, ¿no? Las mujeres nos amamos, las mujeres debemos ser solidarias con las mujeres, no ser tan duras, porque todas las mujeres tenemos tanta vida interior que compartir, a veces tanto sufrimiento. Pero qué alegría saber que pudimos pasar por ese sufrimiento y con Cristo salimos adelante y podemos contarle y decir, Señor, te he encontrado en tantos momentos de mi caminar, te he encontrado tantas veces, hemos estado ahí frente a frente y he sentido tu amor y tu abrazo cálido que ya ni me acuerdo por qué sufrí, ¿verdad? Porque tú estabas conmigo. Sí. Y entonces mándame otras iguales, pero no me dejes, porque sola no puedo. Sola no puedo. Sí. No me dejes. Tú dame todo lo que te dé la gana, pero no me dejes, porque entonces sí. Yo digo mucho, es como si me quedara desnuda a mitad del jardín, desnuda en el desierto, a pleno sol, así, para morir. Pero sin embargo, si tú estás conmigo, no me falta nada. No me falta nada, Señor. Pues gloria a Dios, muy bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y a la Santísima. Bueno, sí. Bueno, vamos a tener. Sí, Gloria. Sí, ¿no tienes el tiempo? Sí, pero bueno, pues sí. Bueno, yo no conocía este tema, pero cuando tú me lo mencionaste, yo pensé en la alegría del Evangelio como la alegría de seguir a Cristo. Muchos, incluido yo también, muchos, tanto adultos como jóvenes,
tenemos esa apatía espiritual de seguir a Cristo. Muchos dicen que los católicos somos personas aburridas, que nada más estamos golpeando el pecho en el templo, que somos que nada más queremos portar bien, que esta vida es aburrida, la vida católica, cristiana. Y también el día de hoy estuve escuchando un fraile que hablaba sobre cómo es la vida después de la muerte. O sea, muchos tienen miedo a la muerte porque dicen, si me voy al infierno voy a sufrir, pero si me voy al cielo, ¿qué va a pasar ahí? O sea que va a haber alegría, va a haber gozo. O sea, como que uno está tan acostumbrado a las cosas mundanas que uno no las quiere soltar. Y uno piensa que a lo mejor en el cielo es nada más, no sé, pura alabanza, y es lo que a veces yo me planteo esa pregunta. No terminé de escuchar al fraile, pero yo creo que sí muchas personas les inquieta. O sea, a lo mejor no tiene nada que ver con el tema que diste hoy. No, sí tiene que ver. Sí tiene que ver, porque finalmente llamados a vivir alegres aquí, pensando en una alegría en el más allá. Y efectivamente, ¿qué va a hacer? Escuché yo también alguna vez que a un niño le dijeron, imagínate que el cielo es como una misa eterna. Que dijo, qué aburrido, porque para los niños, como no entienden, la misa resulta aburrida muchas veces, porque no entienden. Entonces cuando le dicen, es como una misa permanente, eterna, no le gustó la idea de un cielo así. En su concepto la misa es aburrida. Pero si la vida en el cielo es, según el Apocalipsis y las enseñanzas del Evangelio y de las cartas también, es una contemplación eterna para siempre del amor, de la belleza, de la pureza, de la santidad de Dios. Con eso no vas a necesitar más, no vas a tener que razonar. Por eso precisamente los místicos que han experimentado en esta tierra ese abrazo con Dios, esa unión con Dios, pierden el funcionamiento de sus sentidos. No funcionan ya los sentidos, ya no necesitas ni la vista ni el oído, nada. Te fundes en un abrazo de amor que dicen que sienten así una dicha que no pueden explicar. Eso es inexplicable, inefable. Si eso vas a estar experimentando en el cielo, es una felicidad permanente, por estar simplemente viendo a Dios. No es que vayamos a estar como en las películas así, haciéndole alabanza, no. Dios no necesita ni siquiera eso. Es estar ante el amor más grande, infinito, que hay en todo lo que conocemos en la creación y más allá, porque Dios está más allá del tiempo, más allá del espacio. Va a ser una felicidad eterna. Dice una parte de una carta de San Pablo, ni ojo vio, ni oído yo lo que vamos a contemplar. Justamente ahorita que antes de que empezara yo estaba pensando en lo que he escuchado. Yo te comentaba que yo escucho muchos audios, muchos, y bendito Dios que hoy hay tanto de libros que ya los hacen en audios y que puedo estar escuchando siempre de místicos que han sentido, que han vivido esa sensación de unión con Cristo. Y justamente o de los que hablan de después de la vida, ¿no? De esa vida eterna es plenitud, o sea, es simplemente plenitud. Y cuando algunas personas me han preguntado, y que si voy a ver a mi familia, ni siquiera te va a importar eso, porque en realidad no vas a necesitar nada, no necesitamos sentir ni comer ni nada, o sea, sencillamente es pura paz y pura armonía y pura alegría y pura plenitud. Es estar en un lugar hermosísimo del cual no quieres irte nunca, así como comentabas antes, que debe ser 1000 veces más estar observando algo que te gusta mucho, como cuando las madres vemos a nuestros bebés pequeños y que lo disfrutas tanto, pero estar contemplando a Dios es multiplicado a la n potencia. Sí, sin límite, es plenitud. Solamente estar disfrutando, ya no vamos a necesitar nada, ni ver a la persona que más amaste en la vida, no, porque vas a estar con el amor mismo,
Entonces, ¿por qué voy a estar con alguien a quien amé cuando puedo estar con el amor mismo, ¿no? El amor en esencia. Sí. Ya no se me ocurre nada. Sí. Es total. No hay, por eso allá ya no se necesita la fe, que implica mucho creer, el esfuerzo intelectual, ni se necesita la esperanza, ya no esperas nada porque ya estás ahí. Lo único que subsiste es el amor. Y aquí todas y todos hemos experimentado y experimentamos, gracias a Dios, el amor, así, a Él, con nuestras limitaciones, todo, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos. Eso es una pizca del amor de Dios. Tú tienes una madre, un padre, y estoy seguro que los amas, a tu hermano, a tu hermana. Ese amor es así, una gotita del amor de Dios. Entonces imagínate los mejores momentos de tu vida en tu familia, así un momento que recuerdes muy bonito en el campo, en una fiesta familiar, lo que sea. Eso es un pellizquito, así chiquitito, de ese amor pleno que vas a experimentar, que nunca se va a perder. Lo que pasa es que siempre queremos como racionalizar, y que voy a sentir, y que voy a estar pensando, y ya eso te priva como de esa sensación espontánea, de esa alegría espontánea que te da el recuerdo que quieras de tu vida en esta tierra. Un recuerdo así muy, muy bonito. Eso, como dice Candy, a la N potencia, no hay límites. Eso me recuerda a lo que dijo ayer la Mar, que Santa Teresa de Jesús decía: muero por morir. Muero por morir, así es. Muero por morir. Muero porque no muero. Decía ella: muero porque no muero. Muero porque no muero. Sí, pues los que han tenido esas experiencias les pasan cosas. Y había muchos santos y santas en ese sentido. Lo vemos como muy lejano. También en eso nos hemos empobrecido. Ya no buscamos la alegría, las sensaciones, ¿no? Ya todo lo queremos racionalizar. Es importante las sensaciones, ese gozo. Cuando vas a correr, ¿a poco no sientes bien padre el aire que te da? Pues esos son así, probaditas de eso, de esa plenitud, solamente por estar en la presencia de Dios. Por eso el infierno, más que un sufrimiento de fuego, de no sé qué, es un gran dolor, porque sabes, estando ahí, sabes de lo que te perdiste y que nunca lo vas a tener. Es un dolor por lo que no tienes, más que por el sufrimiento de ahí. Va por ahí. Pues que Dios nos ayude. Bueno, vamos a terminar con una oración de agradecimiento a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por ayudarnos a avanzar en tu conocimiento, y te pedimos la gracia de experimentar tu amor en plenitud para saber lo que es la verdadera alegría. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, siempre por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.